Bueno, de nuevo. Hola de nuevo. Creo que ya pude solucionar el problema. Mientras sigo admitiendo compañeros de ustedes, háganme el check para ver si me vienen escuchando. Bien, perfecto. Lo mismo, insisto, antes de empezar, si hay alguna duda previa que haya que ir despejando, eh, me la comunican, y si no, sigo. ¿Sí? Bien, voy a seguir entonces. A ver, vamos de nuevo, déjenme que prepare el espacio de trabajo, me lleva un segundito. Bien, entonces habíamos dicho, teníamos estas tres clasificaciones: acción, acción social y relación social, ¿sí? A medida que íbamos sumando una característica más, el concepto se volvía más complejo y denotaba y describía otro nivel de análisis con mayor nivel de complejidad, ¿sí? Pero lo bueno de esto, a pesar de que, como decíamos anteriormente, es un poco más complicado, lo bueno es que es esquemático, ¿sí? En el sentido de que cada uno de los conceptos le sumas una característica más, y te lleva al otro nivel de análisis, ¿sí? Además de esto, lo que hace Weber, que ya lo habíamos dicho, es que por cada concepto realiza una clasificación, una taxonomía, una clasificación, ¿sí? Entonces, para el concepto de acción social, que recuerden, vamos de nuevo, nuestra definición de sociología decía: la sociología es ciencia que trata de entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla casualmente en sus desarrollos y sus efectos. Es decir, de nuevo, estudia, la sociología estudia la acción social, y ya habíamos visto cuál era la clasificación de acción social, es decir, de comportamiento con sentido opuesto por terceros, ¿sí? Sintetizando un poco aquella conducta cuyo sentido asignado por los sujetos actuantes está referido a la conducta de otros, ¿sí? Es una conducta observada con el sentido opuesto por terceros, ¿sí? Para simplificar un poco. Y lo que hace Weber es, cuando tiene alguno de estos conceptos, es crear una taxonomía, es decir, unos distintos tipos de acción social que él puede ir reconociendo, ¿sí? Que son, eh, como conceptos generales, los cuales nos sirve, recuerden, cuanto más general sea un concepto, más explicaciones o más hechos puede abarcar. Entonces, él dice que hay cuatro tipos de acción social. El primero es la acción social racional con arreglo a fines. Las voy a ir escribiendo y después vamos explicando cada uno. La racional con arreglo a valores, la tradicional y la afectiva. ¿Sí? Vamos con los más sencillos, con los que son más, con los tipos de acción social, es decir, recuerden, es la forma general en la cual vamos a atribuir sentido a determinado hecho, ¿sí? La forma general en la cual nosotros, supónganse que somos observantes y vamos a observar un hecho y le vamos a atribuir sentido. ¿Cuál era el hecho que yo les pedí que piensen como ejemplo? La Navidad, ¿sí? Podría ser cualquier otro, ¿sí? Pero habíamos usado como ejemplo. ¿Por qué Navidad? Porque básicamente es algo muy conocido como para que nadie lo ignore y pueda pensar sobre eso. Estas dos de aquí, que estamos viendo acá, fíjense que tienen cierto carácter irracional, es decir, están sujetas a sentimientos. Ya digo, ya de por sí el título te lo está diciendo: afectivo y tradicional. ¿Qué significa tradicional? Vamos a leer el concepto y lo explicamos, ¿sí? Dice: tradicional, determinada por una costumbre arraigada. Es decir, la costumbre determina tanto los medios como los fines, ¿sí? Entonces, si yo quisiera explicar a la Navidad desde el punto de vista de la acción social tradicional, diría que la Navidad se celebra porque hace mucho tiempo
que en nuestra familia se celebra Navidad, ¿sí? Es una costumbre arraigada de nuestra familia que los 24 por la noche nos juntemos a comer y esperemos los regalos al lado del arbolito, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque, porque nuestros antecesores lo hacían, ¿sí? Nuestros abuelos. ¿Y por qué lo hacían nuestros abuelos? Porque sus abuelos lo hacían y así, ¿sí? Es decir, una forma de atribuir sentido. ¿Por qué se hace? Bueno, porque se hacía, ¿sí? Esa sería la forma muy sencilla de explicarlo, esto de volverlo más intuitivo. Recuerden que los ejemplos son para que ustedes entiendan y se motive el entendimiento, pero después tienen que estudiar bien los conceptos, ¿sí? Vamos a leer afectiva. Dice, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales, ¿sí? Apliquemos esto a la Navidad. Digo, ¿por qué festejamos la Navidad? Bueno, porque en nuestra familia nos queremos, es decir, por afectos y estados sentimentales actuales. No es porque nos queríamos o porque nuestros antecesores se querían, sino porque sencillamente como grupo familiar nos queremos, en general nos queremos, sí, tenemos nuestros problemas, pero nos queremos. Por lo tanto, ¿cuál sería el sentido para esta familia para festejar la Navidad? Es sencillamente porque se quieren. Punto. ¿Sí? Y hay otros dos tipos de acción social que son, ya la palabra lo dice, que son racional y racional, que son más de carácter racional, es decir, que media un cálculo. ¿Sí? Cuando hablamos de racionalidad en Weber, lo que estamos diciendo es que media un cálculo. En la afectiva y la tradicional no, sencillamente hay determinadas predisposiciones afectivas o determinadas costumbres que se asumen y punto, y se actúan alrededor de ello. ¿Sí? En cambio, en lo racional, media cierta idea de cálculo. Veamos qué es racional con arreglo a valores. Dice Weber, determinada por la creencia consciente, subrayan esto, consciente, en el valor ético, estético o religioso o de cualquier otra forma, como se la interprete, de una conducta definida sin razón alguna con el resultado, o sea, puramente en mérito de ese valor. Vamos de nuevo porque son difíciles, por eso se los leo. Determinada por la creencia consciente en el valor ético, estético o religioso de cualquier forma, como se la interprete, de una conducta definida sin relación alguna con el resultado, resalten, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente en mérito de ese valor. Vamos de nuevo. Eh, por la creencia consciente en un valor, ¿sí? Supónganse que creemos que nuestra familia cree en el valor, como esas películas un poco de Hollywood, que se cree en el valor, en el espíritu de la Navidad, ¿sí? Entonces se ejecuta determinada conducta, determinada acción para sostener ese valor, ¿sí? Por eso dice Weber, con independencia de su resultado, porque el resultado es cumplir ese valor en sí mismo, ¿sí? A ver, un ejemplo que sea un poco más intuitivo que el de Navidad, porque acá mucho no se entiende, pero también sería un valor en sí mismo festejar la Navidad porque se considera algo bueno. Pero vamos a un ejemplo un poco más intuitivo. Posiblemente ustedes muchas veces en el transcurso de su vida, se han visto ante una situación de carácter ético en el cual tenés que elegir entre ser bueno o realizar un cálculo y no ser tan bueno, pero no perjudicarte. ¿Sí? Muchas veces nos pasa que por el hecho de ser buenos, a lo mejor nos perjudicamos o no nos beneficiamos. A ver si se me ocurre un ejemplo rápido. Eh, típico de las noticias de diario, ¿sí? Suponete que encontrás una valija con dinero, que de vez en cuando aparece alguien que encuentra valijas con dinero, ¿sí? ¿Viste? Esas valijas que tienen dólares porque la gente no confía mucho en los bancos, entonces tiene dólares en la casa y en un momento lo tienen que transportar, como por ejemplo para comprar una casa, y de los nervios se la deja olvidada en un taxi, y sube otra persona, encuentra la valija, cuando la abre está llena de dólares, ¿sí? Entonces, racional con arreglo a valores, es decir, si vos considerás que es una buena acción devolver esa valija, porque te considerás un buen tipo y te podés poner en los zapatos del otro, o una buena mina, digo, estoy hablando muy en un fardo, perdón, devolvés esa valija. ¿Podrías haber tenido un beneficio? Y sí, si te quedabas esa valija, te quedabas con una enorme cantidad de dinero a tu favor y nadie lo sabía. Nadie lo sabía, no había vigilancia. Nadie tiene idea que fuiste vos el que se quedó con esa valija. Sin embargo,
hay algo que te dice eso está mal, ¿sí? Entonces, ese algo que está acá es de carácter consciente, por eso media un cálculo, ¿sí? Porque vos no podrías vivir con vos mismo si te quedás con esa valija, si tenés ese valor incrustado en la cabeza, ¿sí? Entonces, realizás un cálculo y es racional con arreglo a valores, porque lo que estás buscando cumplir es el valor de, en este caso, ser una persona honesta, ¿sí? Media un cálculo, digo, ¿soy honesto o soy deshonesto? Si soy deshonesto, a mí me perjudica. ¿Por qué? Porque está arraigado acá, porque sé que está mal, ¿sí? Entonces es por eso que otra forma de entender la acción racional es cuando lo que se busca es cumplir un valor porque el valor tiene valor en sí mismo. Algo, de nuevo, un ejemplo que yo sé mucho es el valor de la amistad. La amistad es un fin en sí mismo, no es un medio, ¿sí? Uno busca ser amigo, incluso muchas veces está en situaciones que lo termina perjudicando, pero como es mi amigo yo lo banco, uno dice, ¿no? O como es mi amiga, yo la banco. Punto. ¿Por qué? Porque lo que estás maximizando ahí es cierto valor, en este caso el valor de la amistad. Si utilizo esta forma de ver la Navidad, podría ser una acción racional con arreglo a valores, porque para la familia de referencia que estamos tomando como ejemplo, la Navidad en sí misma es un valor, el espíritu navideño es un valor que se debe cumplir. Por más que en el resto del año seas deplorable, pero resulta que cae la Navidad y es un valor que hay que cumplir, ¿sí? Y finalmente, dentro de las otras dos racionales, se encuentra la que es racional con arreglo a fines, ¿sí? Es decir, ¿qué dice Weber con el tipo de acción racional con arreglo a fines? Es determinada por expectativas de comportamiento, tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, es decir, ¿cómo me voy a comportar yo con respecto a objetos exteriores, por ejemplo, una valija llena de dinero, como hacia otras personas, por ejemplo, el dueño de esa valija, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios, racionalmente sopesados y perseguidos, ¿sí? Es decir, acá lo que importa no es el cumplir determinado valor en sí mismo, sino cumplir, organizar los medios para cumplir determinado objetivo propio, ¿sí? eh, que es algo muy distinto. Es decir, a ver, hagamos un cálculo utilitarista de la educación. ¿Por qué? Esto sería sumamente sesgado, ¿sí? Pero ¿por qué me educo? Que ya lo habíamos dicho, ¿por qué obtengo mayor educación? Porque a futuro yo hago un cálculo y sé que si tengo un título voy a tener un sueldo más alto, ¿sí? Esta sería una forma, no es la única, claramente no es la única, pero es un aspecto que uno tiene en cuenta, ¿sí? A mayor educación, mayor salario futuro. Una expectativa de un salario futuro, ¿sí? Por lo tanto, hago mi cálculo y administro los medios. Los medios en este caso serían o bien trabajar o bien que alguien de la familia trabaje o una combinación de ambas para finalmente sacar el título y lograr esta expectativa, ¿sí? Ese sería un cálculo netamente racional en el cual yo postulo un objetivo, sea cual sea, y después organizo todos los medios para cumplir ese objetivo, ¿sí? Si yo interpreto la Navidad de esa forma, un objetivo sería, así muy burdo dicho, recibir regalos, o pasar una buena noche, o tener una buena comida, ¿sí? Y organizo todos los medios para poder cumplirlo, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que tiene interesante Weber, a diferencia de los otros autores, es que pudimos analizar a la Navidad como tipo de acción social según los cuatro tipos, ¿sí? Cualquiera de las cuatro explicaciones caben para la Navidad, cualquiera de las cuatro. Y esto es lo que tiene interesante Weber. Weber entiende a la acción social como una especie de promedio entre estos cuatro de acá. Vamos de nuevo. Digo, podemos festejar la Navidad como un tipo de, podemos pensar, analizar la Navidad como un tipo de acción social de tipo tradicional, sí, porque es una tradición. Afectiva, sí, tanto valores, afectos positivos como negativos, pero genera eso, se puede pensar así. Con arreglo a valores sí podemos pensar que hay un espíritu navideño, y con arreglo a fines sí podemos pensar que queremos pasar una buena noche, o tener una buena comida, o un buen encuentro con la familia, ¿sí? Los cuatro enfoques funcionan, ¿sí? Entonces, a la hora de dictaminar, bueno, finalmente,
¿Qué tipo de acción social es la Navidad? Lo que hay es una especie de ponderación de cuál de estos cuatro destaca más, ¿sí? Está compuesto, es como si estuviera compuesto por los cuatro. Si los cuatro, si estuvieran perfectamente equilibrados, sería como una especie de torta que está cortada en cuatro pedazos iguales. Lo que dice Weber es que para analizar determinado hecho, hay algunos que destacan más, ¿sí? En el caso de la Navidad, no sé, supónganse que las proporciones son así. Entonces, claramente la que destaca es esta de acá. ¿Sí? Entonces, a la hora de explicar el tipo de acción social que significa la Navidad, lo que vamos a ver es cuál es la porción más grande. ¿Sí? Posiblemente sea la tradicional, algunos estarán indicando que es la tradicional, la afectiva. Bueno, eso te sirve para hipotetizar. Entonces, finalmente lo que hay que hacer es demostrarlo sociológicamente. Entonces, tenés que tener un método, que es un poco lo que veíamos en la clase anterior, para demostrar finalmente cuál de las cuatro es la que más predomina en determinada época. ¿Por qué digo la que más predomina en determinada época? Porque algo que puede iniciar como una tradición se cumple. ¿Sí? Mis abuelos se cumplía. No importa que no se podían ni ver, no se podían ni ver con el resto de la familia, o sí, pero con una parte no se pero llegado a esa fecha, ¡pum!, se cumple. Eso sería fuertemente tradicional. Lo que pasa es que las generaciones se van reponiendo en la familia y a lo mejor lo que surge es que, si bien los más viejos no se podían ni ver, entre los primos y entre los más jóvenes sí, de manera que algo que empezó siendo tradicional, generaciones más adelante puede pasar a ser un vínculo de carácter afectivo. ¿Sí? Y más adelante, como la familia, ya los vínculos de sangre se empiezan a diluir, porque ya no son los primos, sino que son los primos de los primos en una generación posterior, puede llegar a ser algo arreglo afín, es decir, ya no me importa la tradición, ya no hay tanto vínculo afectivo, pero hay un espíritu de la Navidad, hay que ser bueno en esa época, entonces se cumple. Y finalmente puede ser que más adelante eh, ya tampoco importe tanto el espíritu de Navidad y lo que importe sea algo un poco más instrumental. Che, ¿de qué forma podemos pasar mejor esta noche? Porque la verdad que pasarlo solos entre nosotros cuatro, que somos papá, mamá, hijo, es medio deprimente. Si nos juntamos con la familia, comemos algo bueno, escuchamos alguna que otra anécdota que no escuchamos en el año, recibimos regalo y nos vamos a casa. ¿Sí? Esa sería una cosa más parecida relacionada con arreglos afines. Es decir, en cualquier momento, según como sea la composición de la familia, puede estar primando cualquiera de estas cuatro. Y esto es sumamente interesante porque con un mismo concepto, el de acción social, y las distintas formas de entender la acción social, Weber puede describir la dinámica de un montón de hechos que va a analizar. Y uno de los más importantes que va a analizar, ¿estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar racional con arreglos afines y valores? Racional con arreglos afines o a valores. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Otra pregunta, así vuelvo a la pizarra. Bien, entonces vamos de nuevo con arreglo a valores. Cuando es racional con arreglo a valores, vamos a leer de nuevo la definición por la duda. Dice, determinada por la creencia consciente, ¿sí? Es algo que es consciente, es decir, no media un cálculo. Lo que está queriendo decir Weber con esto es que media un cálculo. En la afectiva, en la tradicional, sencillamente se asume, se siente o no se siente, ¿sí? Cuando es racional, hay cierto cálculo instrumental. ¿Qué es lo que se calcula? Digo, si yo por algún motivo tengo que cumplir determinado grupo de valores, lo hago. Mi finalidad es esa. A ver, otro ejemplo. ¿Escucharon alguna vez hablar de los famosos kamikazes? ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, esos aviadores japoneses que, eh, como tenían unos aviones de muy baja tecnología comparado contra Estados Unidos, lo que hacían era cuando se quedaban sin balas, lo único que hacían era estrellar su avión contra el portaaviones enemigo. ¿Sí? A ver, ¿qué valor está jugando ahí? Cierto valor de honor y un enorme valor de patriotismo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se inmolan, ¿sí? Entonces, eso es un caso extremo, es brutalmente extremo, pero sirve mucho como ejemplo. Digo, eh, medio un cálculo, decís, es tal el nivel de valor y de honor que tienen que mantener que finalmente toman la decisión fatal para generarle un daño al enemigo, ¿sí? Entonces, se organizan todos los medios, en este caso sería el avión que se quedó sin balas, para cumplir con un valor. ¿Cuál sería el valor? El valor del honor. Sería una deshonra para estas personas volver
a su portaaviones sin haber infligido un daño mayor al enemigo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los medios? Lo que tiene a mano, las balas, lo que sea, y finalmente el avión. Esos son los medios. ¿Cuál es el fin? El valor, en este caso, el honor. ¿Cuál es el valor que se está queriendo evitar? La deshonra. Entonces finalmente toman esa decisión, racional con arreglo a valores, ¿sí? O el ejemplo que les di, que es un poco menos dramático, que es el del maletín con dinero, ¿sí? Si vos tenés internalizado cierto valor de honestidad fuerte, entonces sencillamente te movés para devolver un maletín que nadie sospecha que vos lo tenés, que nadie lo sabe y que por lo tanto si lo seguís teniendo, y que significa un montón de dinero líquido, nadie puede detectar que lo tenés vos. O sea, instrumentalmente un modelo de economía diría, vos te lo quedás, ¿sí? Porque si sos egoísta, te lo quedás. Ahora, si tenés cierto valor de honestidad, no te lo quedás, aun cuando no haya castigo, ¿sí? Buscás a esa persona y se lo devolvés. ¿Por qué? Porque sos íntegro. Entonces, como sos íntegro, te podés poner en el papel de la otra persona. Ni siquiera necesitas ponerte en el papel de la otra persona. Necesitas sencillamente demostrarte a vos mismo que sos íntegro y por lo tanto lo devolvés, aun cuando no hubiera ningún tipo de penalización por no hacerlo, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, sigamos. Vamos a cambiar de color para seguir. Vamos por este. Bien, entonces, ¿cómo aplica esto de forma magistral Weber? Weber, una de las preguntas que se hace es, ¿cómo explicar el capitalismo? Y para explicar el origen del capitalismo, crea uno de sus ensayos. Yo les había dicho que tenía 2 libros, eh, que son 2 de los 5 libros más leídos de la sociología del siglo XX. Uno es Economía y Sociedad, ese, a ver, ahí donde está apuntando la virome, ese de lomo blanco que está apuntando ahí. Y otro es, eh, ¿cómo se llama? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué es lo que se está preguntando Weber? Es qué origina cierto tipo de actitud distinta que surge solamente en Europa. Digo, en la introducción de la ética va a decir, solamente en Europa surge el capitalismo tal como lo entendemos, ¿sí? ¿A qué define capitalismo? A la avidez o a la búsqueda de ganancia, a la búsqueda de lucro, pero no cualquier búsqueda de lucro, sino es una búsqueda basada en el cálculo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por el contrario, yo podría generar ganancia o generar lucro haciendo la guerra, robando, hurtando, eh, incluso comerciando, pero de una forma muy poco organizada, que es un poco lo que veíamos en la Unidad 2 cuando veíamos los orígenes de la contabilidad, hasta que la contabilidad se constituye como técnica. Los negocios actualmente eran un poco inciertos, un poco inseguros, es decir, no mediaba un gran cálculo, había una gran intuición sobre lo que está haciendo, pero no se ponían en números. Cuando aparece la ciencia contable, ustedes lo recuerdan, se pueden generar los balances, los seguimientos de gasto, de ingreso y de ingreso a través de los libros diarios, de los distintos libros de los comerciantes, y por lo tanto se puede hacer un cálculo más efectivo de cuánto invertir y cuál se espera que sea la ganancia de esa inversión, ¿sí? Entonces, define Weber a cierta aptitud, ¿sí? A cierto sistema económico que en su ethos, es decir, en su forma de pensar, requiere que la gente, a la hora de buscar una ganancia o buscar lucro, lo haga basándose en el cálculo. De hecho, la mayoría de ustedes seguramente va a estudiar contabilidad. De hecho,
los contadores básicamente hacen ese cálculo económico, ¿sí? Bien. Ahora, lo que dice Weber, muy sabiamente también dice es, mira, y con esto es un poco distinto al mismo al planteo que hace Marx. Eh, lo que piensa Weber es, mira, el capitalismo como forma de intercambio de bienes por dinero a través de una transacción, ese tipo de estructura, ese tipo de tecnología, ya existía desde la Alta Edad Media, es decir, desde antes del Renacimiento. Eso ya existía como sistema de organización económica. Sin embargo, lo que no existía era una actitud distinta, porque recuerden que la acción social tiene que ver con la atribución de sentido. ¿Sí? Había una actitud distinta. ¿Cuál es la actitud precapitalista? ¿Cuál era la actitud precapitalista? Lo que dice Weber en este ensayo es que había una actitud un poco más tradicional, ¿sí? No se pensaba en la acumulación de ganancias. Sencillamente se intercambiaban bienes y servicios para asegurar la subsistencia y después hacer otra cosa, ¿sí? Pero no había una actitud enfocada a la búsqueda de lucro. En todo caso, se generaba sí cierta ganancia, pero no era un fin en sí mismo, ¿sí? El fin era, no sé, cumplir con ciertos valores de carácter tradicional, comerciar a la mañana, comer y después ir a la taberna del pueblo. Estoy siendo asquerosamente burdo, pero es para que entiendan ustedes eh, más o menos cómo piensa en términos muy generales Weber lo que había antes. Y esto es muy distinto a la búsqueda de lucro vía cálculo, porque Profe, además, sí, disculpe que lo interrumpe. ¿Podría repetir de nuevo lo que dijo lo último que se entrecortó? se entrecortó. Vamos El, de nuevo. el ejemplo de la... El ejemplo de la taberna. Ahora se me entrecortaste vos a mí, no sé cuál de los dos andará mal. El ejemplo de la taberna, a ver, un ejemplo muy burdo. Digo, la búsqueda de lucro como objetivo en sí mismo no es algo natural en el ser humano. Digo, lo más natural es no hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo diablo surge una actitud basada en la búsqueda de lucro desde un esquema de pensamiento mucho más tradicional y conservador? ¿Qué significa esto? Sí, vamos a generar determinado tipo de ganancia para asegurar subsistencia, pero no a un nivel de ambición tal de que sea nuestro objetivo vital. A lo sumo, digo, el común de la población intercambiaba bienes, servicios en el mercado, hacía su trabajo, y finalmente, me quedan 10 minutos, lo mismo siempre, cuando se corte volvemos, ¿sí? Y finalmente a la tarde se dedicaba a otras cosas o directamente no hacía nada, ¿sí? Esa es una visión más tradicionalista o más conservadora, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace Weber es, ¿qué diablo fue lo que ocurrió en Europa que quebró esta visión precapitalista para dar lugar a gente que ahora se sacrifica y trabaja día y noche con la ambición de generar mayor ganancia, ¿sí? ¿Por qué pasar de este estado? ¿Qué fue lo que pasó para pasar de este estado al otro? ¿Sí? A una actitud capitalista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, y lo que dice Weber, que esto es una tesis brillante que tiene Weber y que todavía no haya nadie que lo ha podido refutar muy fuertemente, es que en Europa aparece una nueva ética y por lo tanto una nueva forma de atribuir sentido, una nueva ética, que es la ética de la religión protestante. ¿Sí? Una nueva actitud. ¿Y qué planteaba? Bueno, la religión protestante, nosotros vimos la reforma protestante en la unidad 2 y planteaba un montón de cosas, pero una de las cosas que planteaba la religión protestante era una nueva actitud hacia el trabajo, ¿sí? Porque se consideraba que el trabajo, déjenme cambiar de color así no nos mezclamos, se consideraba que el trabajo
el trabajo no era solamente trabajo para obtener subsistencia, sino que dentro del esquema de la cosmovisión religiosa protestante, el trabajo era también un mandato divino. Una forma del hombre siendo instrumento de Dios para perfeccionar la propia obra de Dios en la tierra. ¿Sí? Esto es teología. Esto es una de las cuestiones que tiene la Reforma protestante, es una nueva actitud para hacer el trabajo, porque Lutero, quien inicia este movimiento, era justamente hijo de burgueses, ¿sí? Tiene una visión muy distinta a la tradicional conservadora, ¿sí? Entonces, una nueva actitud hacia el trabajo, donde se interpreta por doctrina que el trabajo no es solamente trabajo mecánico, trabajo de subsistencia, sino que también en esa cosmovisión, en ese conjunto de valores que está metido ahí dentro de la cabeza de cada uno de los protestantes, el trabajo es mandato divino. ¿Por qué? Porque el problema que tenían, recuerden que uno de los problemas que tenían los protestantes era poder definir de alguna forma si ellos eran los elegidos de Dios, si iban a ser salvados por Dios, ¿sí? Si iban a acceder al reino prometido. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saberlo si Dios ha trazado un plan desde el inicio de los tiempos? ¿Sí? Porque si Dios trazó un plan desde el inicio de los tiempos, hagas lo que hagas, vos ya estás dentro del plan. Digo, porque el ser humano frente a Dios es nada, es una mota de polvo, o menos que eso, ¿sí? Entonces, si ya hay un plan, no hay nada que uno pueda hacer para poder cambiar ese plan, obviamente porque no es Dios, ¿sí? Esto, a ver, entiéndanlo, piensen la angustia que genera una cosa así para alguien que es un ferviente creyente. Nosotros quizás no lo seamos, quizás alguno de ustedes sí lo sea, pero para alguien que es un ferviente creyente y que busca la salvación de su alma, la incertidumbre de saber de no poder saber si él es uno de los elegidos es terrible, ¿sí? Es terrible, es una angustia existencial muy fuerte. ¿Cuál es la válvula de escape que sin querer, porque esto no lo hace Lutero, sin querer plantea, es que mediante el trabajo, es decir, mediante la reproducción de la obra divina, si uno es un elegido, es la forma de relacionarse con el medio. Esto es bastante parecido a lo que dice Marx, sin la cuestión teológica, pero la forma de reafirmarse y de reconocerse a uno mismo como el elegido es a través del trabajo. Por eso que el trabajo se convierte en mandato, ¿sí? Entonces, lo que genera la religión protestante, sin quererlo y sin buscarlo, genera una enorme energía de estas personas creyentes volcada al trabajo, porque el trabajo es una forma de reafirmarse a sí mismo como elegidos. No sé si han visto películas que de vez en cuando aparecen comunidades de quakers, de cuaqueros, ¿sí? En Estados Unidos hay un montón de películas de, de gente que vive aislada y que viven trabajando. ¿Por qué? Porque consagran su vida a Dios a través del trabajo. Entonces, imagínense que esto comienza siendo una visión sumamente tradicionalista y conservadora, pues es una visión religiosa del mundo, pero que cambia fuertemente la actitud de las personas, es decir, su comportamiento. Cuando estén viendo de nuevo este video, vayan a las definiciones que ustedes tienen en la bibliografía y busquen por qué estamos hablando de comportamiento y asignación de sentido. Tómense una pausa y revean esto, cambia el comportamiento de las personas y genera una enorme cantidad de trabajo en estas comunidades. Y estas comunidades se vuelven sumamente productivas, ¿sí? Entonces, lo que comienza con la ética protestante como algo de carácter tradicional, porque tiene que ver con la tradición religiosa, después es interpretado como algo, digo, en la situación anterior. Después pasa a ser algo racional con arreglo a valores. Si yo me quiero salvar, si yo quiero ser un elegido, mi valor, si yo quiero salvarme y consagrarme, por lo tanto, racional, debo trabajar cada vez más para tener cierta certeza de que yo soy un elegido y por lo tanto no sumirme en la angustia y no hacer nada, ¿sí? Porque si sos un elegido se supone que reproducís la obra de Dios, ¿sí? Entonces, así es como empieza el espíritu del capitalismo. Es lo que permitió el quiebre de la concepción tradicional conservadora y lo que permitió la búsqueda de lucro, porque ese mayor trabajo generó en mayor
búsqueda de lucro, y además es un trabajo basado en el cálculo, ¿sí? Porque generó ganancia, mucho trabajo, mucha ganancia. Y además era una región ascética, es decir, se generaba un montón de ganancia que no se gastaba, ¿sí? No se gastaba también por cuestiones religiosas, es decir, porque era un modo de vida mucho más riguroso, no volcado a ningún bien de consumo. Por lo tanto, tenías un montón de ganancia, ganancia que no se podía gastar y ganancia que no se gasta, se invierte. Entonces, esa inversión generó nuevamente una mayor idea de cálculo que generó mayor lucro, que generó mayor cálculo y mayor inversión. Es decir, se empezó a retroalimentar. Ese es el espíritu del capitalismo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es el espíritu del capitalismo? A que las sucesivas generaciones, así como hice el ejemplo de las sucesivas generaciones de esa familia originaria en los bisabuelos con la Navidad, las sucesivas generaciones van a empezar a olvidar la componente religiosa, se van a independizar cada vez más de esos valores y lo que va a empezar a primar va a ser la búsqueda de lucro, sencillamente por la búsqueda de lucro en sí misma. ¿Sí? Entonces lo que debe haber es una dinámica en la cual se genera un espíritu capitalista basado en una ética, la ética protestante, y que con el devenir del tiempo se independiza de los propios valores religiosos y termina constituyéndose en el tipo de acción racional en la cual uno, es decir, en el tipo de ética, en el tipo de comportamiento que hoy uno reconoce como netamente capitalista, es decir, la búsqueda de lucro como objetivo basado en el cálculo. ¿Sí? Y esta tesis es brillante de donde la veas, es decir, porque explica, porque además no necesitas generar nuevas categorías, sino que lo que ves es el pasaje, y porque además está bastante chequeada que esto fue así, es decir, donde había comunidades protestantes, la economía mejoraba. ¿Sí? Eh, el video está por terminar, falta un minuto. No vamos a estar hablando 40 minutos sobre lo otro. Voy a cortar ahora, cuenten 10 minutos, que es lo que tarda en renderizar. Volvemos, denme más o menos media horita más y con eso terminamos la clase y ya termino de explicar todo de ver. Y eventualmente la clase que viene hacemos preguntas porque es un poquito largo. ¿Sí? Denme 10 minutos más. Sony 28, a las y 38 volvemos.